Amado Padre, te queremos dar muchas gracias que nos permites estar reunidas en tu nombre, Padre. Te queremos agradecer todas las bendiciones que tú derramas sobre nosotros cada día. Te agradecemos el poder estar aquí y en esta mañana, Señor, te queremos pedir por la recuperación de Claudia, Señor, que cada día ella se encuentre mejor y que pronto pueda estar nuevamente aquí con nosotras. Asimismo, te queremos pedir por Carla, por la entrevista que va a tener hoy, para que pues tú la ilumines, Señor, y si es tu voluntad, pues sea para su bien. Y Señor, que el estudio que vamos a ver hoy no nada más se quede en una escucha, sino que se quede también en nuestro corazón, en nuestra mente, para que lo sepamos aplicar a nuestra vida diaria. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, les tomo un poquito de el estudio pasado, que lo vimos en febrero, el 18 de febrero, entonces ya seguramente ya no nos acordamos muy bien, pero vimos un estudio que se llamó Restableciendo al Cristiano Caído, porque todos nos llegamos a dar nuestras caídas, ¿no? Porque no somos perfectos, ni tampoco estamos exentos de caer en pecado. Y vimos que el pecado nos afecta a uno mismo, ¿sí? Que afecta también a otros y que a Dios le entristece el pecado. Y también que el pecado en un grupo, en una iglesia, no glorifica para nada a Dios. Entonces, que debemos corregir el pecado cuando vemos las faltas en uno de nuestros hermanos en Cristo, ¿sí? Que andan así todavía como muy en la carne. Porque el caminar en la carne y seguir como seguíamos viviendo antes de conocer a Cristo, pues destruye en el grupo. Y nuestra prioridad es, como dice la Biblia, ser santos, ¿sí? Es esa santidad, para lo cual pues sí la disciplina es necesaria en un grupo. Entonces debemos corregir en amor, con paciencia, a quien vemos que comete alguna falta en el grupo, ¿no? Pero si tú corriges y no funciona, y no se aparta esta persona de su pecado, pues sí tendríamos que apartar a ese pecador, ¿no? Para que no contamine nada más. Porque todos necesitamos disciplina, y esa disciplina no nos gusta cuando se nos da, ¿no? A veces no queremos ni que Dios nos discipline o que alguien me diga, oye, hiciste mal esto. Pero siempre, si tú vas a tratar de restablecer a un cristiano caído, ¿verdad? Como dice el estudio, debe ser en amor y en gracia. Vimos un punto que en Gálatas 6:1, que era levantando al caído, porque todos nos hemos caído, todos, o no estamos libres de no caer. Entonces sí tenemos esa responsabilidad de levantar al caído y que reconozca esa falta en mansedumbre. No a bibliazos, ¿verdad? No de que, ay, tú hiciste mal. No, sino con mucho amor y que lo reconozca. Pero también tenemos la responsabilidad no nada más de levantarlo, sino de sostenerlo en amor y de edificarlo y que siga creciendo espiritualmente. Entonces, ese fue el estudio que vimos ya hace como 3 semanas, y ahora vamos a ver un estudio que se llama Sembrando y Cosechando. Y para esto nos vamos a ir ya al último capítulo que estamos viendo de Gálatas 6. Ya nomás nos falta este estudio y creo que otros 2 para terminar con el libro de Gálatas. Entonces veremos Gálatas 6 y nos tocan los versículos del 7 al 10. Y como les decía, el estudio se llama Sembrando y Cosechando. Voy a leer Gálatas 6 del 7 al 10. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que,
según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esos son los estudios, los versículos que nos tocan en este estudio, ¿sí? Entonces vemos cómo aquí sabemos que el orden del universo y sus leyes físicas que lo gobiernan nos hablan claramente de un creador grandioso, como lo vemos en Romanos 1:20. Por favor. Romanos 1, versículo 20. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Y nos queda clarísimo que la creación nos envía ese mensaje clarísimo y inconfundible acerca de quién es Dios, el creador de todo, ¿sí? Que hizo todo lo que vemos alrededor y que lo sustenta con el tiempo, con ese poder increíble que Él tiene, es todopoderoso, con esa deidad, con esa naturaleza divina y toda su bondad. Entonces, como dice, sí, ahí voy, no tenemos excusa al no querer reconocer lo que Dios nos ha mostrado en la creación. Y el 21, sí, también, por favor, Carmelita. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y síguele el siguiente, por favor. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Nos hicimos necios, ¿sí? Como dice, el corazón fue necio, entenebrecido, y así nos pasa, ¿no? Porque a lo mejor tú tienes en tu vida alguna prioridad que sea más importante que Dios, que dejamos a Dios como en un segundo término, ¿no? Tenemos nuestros idolitos, que no necesariamente son muñequitos, pero tenemos a alguna persona o alguna actividad o nuestro trabajo, qué sé yo, cantidad de cosas que lo tenemos antes que a Dios. Cuando Dios, el dinero, nuestras posesiones. Entonces, Dios debe ser el número uno en nuestra vida. Lo tenemos realmente como el número uno. Y sabemos que los estándares morales de Dios son siempre mejores que los nuestros, ¿sí? Entonces, si tú suprimes esa verdad que conoces de Dios para querer vivir a tu manera, como dice la canción, ¿verdad? A mi manera, pues no tenemos excusa alguna y muchas veces tendremos que pagar las consecuencias, que sufrir las consecuencias a esa manera de vivir a nuestra manera y no hacer caso a las cosas de Dios. Porque lo vimos en los versículos anteriores, ¿no? Como la misma naturaleza nos muestra que es un Dios de poder, de inteligencia, de orden, de belleza. Un Dios que controla todo en nuestra vida. Y Dios nos ha dado muchas maneras para llegar a ver su poder y la grandeza por medio de la creación, como vimos. Es increíble, ¿no? Cuando ves, ahorita te ha de haber pasado, Angie, con el nacimiento de tu sobrino, ¿no? Que ves como cuando nace un bebé, todo tan perfecto, tan increíble, que dices, pues es Dios, ¿no? Lo vemos en la naturaleza, en los animalitos, en lo que tú quieras. Ahí ves esa grandeza de Dios, ¿no? Aunque muchas veces el hombre, pues, sí, completo y todo perfecto, y que toma su lechita y le funciona todo bien. O sea, es Dios, ¿no? Aunque sí, muchas cosas en el mundo, pues, la naturaleza caída del hombre, pues, la ha distorsionado, ¿no? Entonces, así como vemos su poder en la creación, sería incongruente
que no hubiera también un orden moral absoluto de parte de Dios, ¿verdad? Como que no va con la naturaleza de Dios. Entonces, esto le podríamos llamar la ley de la siembra y la cosecha. Y la vemos por toda la Biblia. Desde el Antiguo Testamento, vamos a ver un ejemplo en el libro de Daniel, con el rey Nabucodonosor, que el rey era un soberbio y tremendo, ¿verdad? Y cómo Daniel lo quiere hacer entrar en razón para que se dé cuenta de que no es así. Daniel 4, 27, por favor. Pero Nabucodonosor finalmente Cambia así, pero ya después tiene que pasar todo lo que le pasa para que Daniel 4, 27, por favor. Antes del segundo del Nuevo Testamento. Daniel, capítulo 4, versículo 27. Por lo tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, haciéndome misericordia para los que no oprimidos, pues él tal vez sea eso, un poco prolongación de su tranquilidad. Sí, aquí vemos que Daniel, ¿qué pasó? Se está metiendo un sonido. Daniel le está casi que implorando a Nabucodonosor que hiciera cambios en su vida. Le está advirtiendo al rey sobre los peligros de su orgullo y de su soberbia. Claro, un rey que ha conquistado mucho, ¿verdad? Pues sí, imagínate cómo estaba. Era orgullosísimo. Pero él no se arrepiente y paga las consecuencias, porque Dios permitiría que perdiera la razón y que se comportara como un animal durante un tiempo que Dios tenía establecido, hasta que él se diera cuenta de quién tenía el control, que no era él, que es Dios. Y pasa que sí, fíjate, mientras más poderosa es una persona, aumenta más el riesgo de caer en ese orgullo, en que yo puedo y yo tengo porque yo soy muy inteligente y porque yo soy muy chambeador. ¿Sí? Y ese orgullo puede hacer que se aparte de Dios. Y ese orgullo y esa soberbia es una de las tentaciones más peligrosas que podemos enfrentar. Entonces, no permitamos que el orgullo nos aparte de Dios. Hechos 12, 21 y 23. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les anengó, Les arengó. y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto nos dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. No le dio la gloria. De aquí vemos otro ejemplo con Herodes de ese orgullo tan tremendo, ¿no? Estaba enojado contra unas ciudades, la de Tiro y de Sidón, que habían llegado ahí también personas para calmarlo, para hacerlo recapacitar, pero no, es muy difícil cuando una persona tiene cierta posición, el que no caigan en orgullo, ¿no? Siempre están así como sintiendo, sí, yo tengo la razón y lo que yo digo es la ley. Entonces, aquí vemos cómo Herodes experimentó una muerte horrible, como dice, ¿no? En ese momento, el ángel lo hirió porque no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos, imagínate, sí, porque el pecado la soberbia es una cosa terrible, ¿sí? Vemos también en Judas 18, acuérdate que Judas nada más tiene un capítulo, por eso nada más decimos el versículo. Judas 18, está muy atrás en la Biblia, muy atrás, antes de Apocalipsis. Listo. Los que os decían, en el postrer
tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos. ¿Sí? Y lo vemos en estos tiempos, ¿sí? Aquellos que se burlan de las cosas de Dios, que no creen de las cosas que Dios dice para el futuro y que hacen alarde de que ellos son los que conocen la verdad y que niegan muchas veces hasta pues, el juicio que vendrá sobre los incrédulos, ¿no? También vemos Filipenses 3:19. ¡Saludi! El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal, ¿sí? Y es cuando se refiere al postrer tiempo, es una frase que se está refiriendo desde que vino Jesús hasta esta segunda venida que vendrá en el futuro, ¿no? Es postreros tiempos, pues los estamos viviendo ahorita. Entonces, pues sí, que nos dé cargo, que nos dé conciencia, que se nos exhorta a vivir cerca de Dios y a no prestar atención pues a todas esas falsas enseñanzas, esos falsos maestros que pueden hacer que te apartes de Dios. Hay muchas filosofías en el mundo que están totalmente, no nada más te apartan, sino que son opuestas a lo que te enseña Dios en su palabra, ¿no? Entonces tengamos cuidado. Y aquí Pablo nos recuerda esas leyes universales de Dios. Y como dice el primer versículo, el que leímos, el 7, no podemos burlarnos de Dios, no podemos burlarnos de lo que Dios nos muestra, ¿no? No como nos dice el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y nos queda clarísimo, ¿verdad? Si tú siembras semillitas de limón, pues no vas a cosechar sandías. Todo lo que siembras, cosechas. Y eso pasa en todas las áreas de la vida, ¿eh? Pagarás las consecuencias porque cada acción que tenemos va a tener sus consecuencias. Entonces, ¿qué te hace pensar que si tú tienes una mala acción vas a tener buenos resultados? No, no es así. Todo tiene esas consecuencias, esa cosecha. Entonces pensemos, a ver, ¿qué estoy sembrando? Estoy sembrando a lo mejor enemistad entre las personas, estoy sembrando rencores, estoy sembrando odio, disgustos. Tengamos cuidado en lo que estamos sembrando. Y aquí en todo el libro de Gálatas, como hemos visto, Pablo está hablando de esa salvación por fe. Porque ¿qué pasaba? Como ya hemos estado viendo, que sí los gálatas estaban desviando por esa influencia de los judaizantes. Lo vimos en Gálatas 3:11, lo volvemos a leer, por favor. 6:7. Gálatas 3:11. Ay, perdón, ¿eh? Está el 3:11 aquí. Es que 6:7 fue el que leí de nadie. Leemos 3:11 no os engañéis, entonces. Sí, no os engañéis, Dios no puede ser juzgado. Burlado, perdón. Y porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Aquí nos lo dice clarísimo, ¿no? Como Dios nos está diciendo, como Pablo aquí está mostrando, que es por fe, no es por las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Creyendo en esa obra que ya hizo Cristo para el perdón de nuestros pecados, y no nada más creyendo y ya creí, sino viviendo cada día en su poder y libres de la esclavitud del pecado, porque ya podemos caer en pecado, pero ya no vivimos en pecado. Y un versículo muy bonito, que si quieres no lo busques, porque nos cuesta trabajo encontrar el libro de Habacuc, pero te lo comparto, que dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Nos lo vuelve a decir, ¿sí? Por fe. 2:4. Y vemos que sí, los orgullosos confían en sí mismos, mientras que los justos viven por fe. Y la fe no es un acto de una sola vez, que digas, ay, no, sí creo. Sí, yo sí creo que Cristo pagó por mis pecados. Y ahí te quedes, ¿no?
No, es una manera de vivir. Es de todos los días, es confiando cada día en Dios. Ujú. Entonces aquí vemos que Pablo les dice a los Gálatas que no se engañen más, porque sabemos que esos judaizantes hablaban de regresar a la ley mosaica y usaban la Biblia para probar sus mensajes, ¿no? Los estaban engañando, los hacían como si la obra de Cristo no fuera suficiente y tuvieran todavía que hacer más cosas, ¿no? Y así sentimos así muchas veces, ¿no? Ay, sí, ¿cómo tan fácil? Yo me arrepiento, yo vengo a Cristo y le recibo en mi corazón y ahí queda. Y yo tengo que ir y hacer ciertas actividades, ciertos ritos para completar la obra de Dios. Por supuesto que no, ¿sí? Ya el sacrificio ya está hecho. Entonces nos lo apropiamos, no tenemos que estar haciendo nosotros sacrificios. Segunda de Timoteo 3:13. Segunda de Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Irán de mal en peor, ¿sí? Entonces, si tú ves que alguien está pasando esas falsas enseñanzas, pues hay que corregirle, ¿sí? Quizás se den cuenta y se arrepientan y conozcan realmente a Cristo. Entonces debemos defender esa verdad de Jesús y sobre todo para proteger pues, a los nuevos creyentes en Cristo, ¿no? Que fácilmente pueden ser contaminados como estaban siendo los Gálatas por esas falsas enseñanzas. Y Mateo 24:24 también nos lo dice, fíjate. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aún a los escogidos. Fíjate qué advertencia, ¿no? Y esa advertencia de Jesús acerca de esas falsas enseñanzas y esos falsos maestros, pues están vigentes. No creas que nada más pasó antes, están vigentes, ¿sí? Entonces, cuando examinamos cuidadosamente muchos de esos mensajes que parecieran ser buenos, pero luego vemos que no todos concuerdan con el mensaje de Dios en la Biblia. Y no solo no concuerdan, sino que son totalmente opuestos, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Pues solo cuando conocemos la Biblia, cuando tenemos un fundamento sólido en la palabra de Dios, ¿sí? Que pueda hacer que nos demos cuenta para percibir esos errores y esas distorsiones de una falsa enseñanza. Porque es muy común que escuchemos a la gente, ¿no? No, es que Dios dice, y dicen unas cosas así tan bárbaras que dices tú, ¿y dónde dice Dios eso? ¿No? A mí me pasó con una persona en la familia que se dedicó, o se dedica, no, yo espero que ya haya cambiado, a hacer cosas de cartas astrales y ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces yo le decía, oye, pero es que eso no es de Dios, porque ella supuestamente era cristiana. Y yo le decía, no, pero ¿cómo te estás atreviendo a hacer ese tipo de cosas? No, pero es que Diosito, porque para ella era Diosito, ¿verdad? No es Dios, Diosito como si fuera chiquito. Diosito hizo los astros y las estrellas. Sí, pero no para que los estés consultando, ni para que estés viendo a ver qué te va a pasar en el futuro por lo que dicen los astros, ¿no? Entonces, es tan fácil que nos confundamos cuando no conocemos realmente lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, para no ser engañados, pues sí es necesario leer la Biblia, estudiarla, para no ser engañados. Fácilmente podemos ser engañados. Hay muchas filosofías mundanas que aparentan ser buenas y que están muy lejos de lo que nos muestra Dios en su palabra. Mateo 22:29.
Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Cuántas veces no erramos porque no hacemos caso a las enseñanzas que están en la Biblia? Ujú. Aquí vemos que estos saduceos, pues sí, le preguntaban a Jesús sobre el matrimonio en el cielo, ¿no? De que, bueno, y en el cielo, si una mujer se casó varias veces, porque ya ves que era la ley de que si moría el esposo, el hermano se tenía que casar para darle descendencia, ¿no? Hasta 7 veces. Ajá, ándale. Entonces le preguntan, bueno, y entonces en el cielo, ¿de quién va a ser esposa el Señor? Y aquí Jesús, ¿cómo les dice que es más importante comprender el poder de Dios que conocer cómo va a ser el cielo, ¿no? Y en cada generación pasa, en cada cultura, que se hace sus conjeturas y sus imágenes de cómo será el cielo, en base a las experiencias que nosotros tenemos en esta tierra, ¿no? Y aquí Jesús les responde que esa ignorancia de las Escrituras es lo que causa esos conceptos errados, ¿sí? No debemos estar inventando nosotros, ay, pues yo creo que en el cielo va a ser así, porque no sabemos, pero sí tenemos la certeza de que lo más importante es nuestra relación con Dios y que ya sabremos cómo será el cielo, pero lo que sí yo creo es que superará todas las expectativas que tenemos, de esas cosas que nos imaginamos nosotros que serán. Y sabemos también que Satanás es el gran engañador, ¿sí? Y que nos engañará si tus creencias no están firmes, si tus convicciones no están bien cimentadas en la palabra de Dios. Y aquí en este pasaje que vemos que la advertencia que hace Pablo va más allá, porque dice, no nada más engañarán a unos, sino también incluso a los creyentes, ¿no? Fíjate qué peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sí, no tenemos un buen fundamento. Jeremías 17:9. Ese no lo sabemos, ¿no? Ese te lo sabes, seguro. ¿Quién te lo sabe? Tú. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Fíjate qué palabra tan fuerte esa me suena, ¿no? Y perverso. Sí, porque el corazón nos engaña. Y Dios nos deja bien claro por qué pecamos. Es asunto del corazón. Porque sí, nos engaña y es perverso. Nuestro corazón se inclina al pecado desde que somos bebés, desde chiquitos. Yo me acuerdo, fíjate, un día que se quedaron los nietos en la casa y Isabela tendría, no sé, 3 años o 4 años, ¿no? Y el hermanito, no, tendría menos, 3 años y el hermanito bebé. Y algo hizo Isabela, no me acuerdo qué fue, pero algo mal hecho, ¿no? Entonces a la hora que yo llegué y le pregunté, ¿qué pasó? ¿Pero quién hizo esto? Y ella, el bebé. Y el bebé estaba en la sillita, o sea, el bebé no se movía. Pero dije, ¿quién le enseñó a mentir? No, pero ya lo traemos, ¿eh? En ese pecado que traemos desde que nacemos. Y es fácil, muy fácil, caer en una rutina en nuestra vida y dejar a Dios como de lado. Entonces, démonos cuenta y tengamos la habilidad de decidir si continuamos viviendo a nuestra manera y si seguimos pecando y no nos importa, o cuando enfrentemos la tentación, tenemos 2 opciones, ¿verdad? O caer en ella o pedirle a Dios que nos dé el poder para resistirla y para tener victoria. Sí, porque constantemente estamos teniendo esas tentaciones ante todo, ¿no? Ay, fulanita fue grosera conmigo y tengo la tentación de contestarle de mala manera, como lo hice yo, ¿sí? Pero te das cuenta de que está mal y le pido a Dios que la próxima vez me dé el poder y la fuerza para no volver a caer. Abdías 3, vamos a ver. Ay, sí, me quedé. Mira, no lo busques porque Abdías nos cuesta mucho trabajo. Aquí lo tengo y lees el siguiente. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado
Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? ¿Sí? Abdías era un profeta de Judá que estaba hablando sobre el juicio de Dios que vendría sobre la nación de Edom, que era su vecina. No siempre los vecinos se llevan bien, ¿verdad? Y esto pasaba entre la tribu de Judá y Edom, porque Edom sentía que ellos tenían la razón. Era una ciudad que estaba como Petra, creo que es Petra, Edom es Petra. Entonces, pues sentían que era impenetrable, que nada los podía atacar, porque tú sabes que en Petra pues se entra, tú que conoces, por un caminito, ¿no? Nada más, es la única entrada, muy estrecho, tallada en la roca, ¿no? Por ese cañón estrecho se tiene que entrar. Entonces, pues sí, la ciudad se sentía como que estaba muy protegida, como que era impenetrable, y tenía esa confianza en esa falsa seguridad de que nada podía atacarlos, ¿no? Y en esa soberbia de creerse que eran ellos autosuficientes y que sus aliados, pues, no pasaría, no habría enemigos contra ellos, ¿no? Se creían así como muy seguros y muy orgullosos de su autosuficiencia. Pero pues estaban engañando a sí mismos, porque sin Dios no hay seguridad. Puedes estar muy protegido y sentir que hay impenetrable, pero no, sin Dios no tienes ninguna seguridad verdadera y duradera. Y nos pasa que a veces tenemos nuestra seguridad basada en alguna persona o en algún objeto, por ejemplo, en tus propiedades, ¿no? No, yo no voy a padecer porque no sabes. Entonces, eso no es seguro. Nos pasa lo que a este lugar de Edom, ¿no? Que nos sentimos muy protegidos, muy seguros, pero no, porque la gente o tus posesiones o lo que sea, tu trabajo, puede desaparecer en cualquier momento. Pero Dios nunca desaparece. Y Él es el único que puede darnos una verdadera seguridad. El único. Entonces, como vimos en los versículos, el pensar que podemos engañar a Dios al tener malas actitudes, malas obras, pues es burlarse de Él y de su santidad. Y el que seamos salvos y hayamos sido perdonados, no nos da licencia para pecar o para estar libres, ¿verdad?, de las consecuencias del pecado. Entonces, como vemos aquí, hay un resultado de esas acciones, ¿sí? En Gálatas 6:7, la segunda parte, creo que no lo puse, sí puse B, o sea, el versículo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y la segunda parte, que es la de este pedazo, dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Como les decía, ¿no? En la agricultura vemos que eso es una ley que no cambia, ¿sí? Que es predecible, que no tiene explicación. No podría sembrar sandías, ¿verdad? Y cosechar limones, ¿no? Y en la vida diaria y en la vida espiritual es igual. Lo que siembras, lo cosechas. Job 4:8. ¿Dónde está Job? En el Antiguo Testamento, Job, antes de Salmos y los Proverbios. 4:8, ¿sí está 4:8? No sé. Antes de los Salmos está Job. ¿Ya llegaste? ¿Voy yo? No, yo. Pati. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Claro. Y si te vas a los Proverbios, Pati, también, que es el siguiente libro. Bueno, no, sigue Salmos y luego Proverbios. Sí. Proverbios 1,
31 y 32. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Y vemos en los proverbios muchos de ellos que nos enseñan que comeremos del fruto de nuestro camino. O sea, lo que sembramos, eso comeremos, ¿sí? Entonces, tenemos esa disyuntiva de elegir entre someterte a la sabiduría y obedecer lo que Dios dice, o vivir en rebeldía, como tú quieres, como a ti te parece que es mejor, haciendo tu voluntad. Porque los problemas que estas personas se crean a sí mismas acabarán destruyéndolas. ¿Cuántas veces no has dicho, ay, pero ¿para qué actué de determinada manera, no? Y ya lo hiciste, o ya hablaste, y ya dijiste lo que no debías, ¿no? Entonces, no pasemos por alto el consejo de Dios. Aunque a veces sí, pues nos cuesta un poquito de trabajo ponerlo en práctica, pero pidámosle a Él que nos ayude, que nos ponga las palabras y las actitudes adecuadas, ¿sí? Y sí, nos evitaremos muchas dificultades. Muchos problemas. A veces tenemos la lengua bien suelta y ya lo dijiste y quisieras así como volverlas a jalar, pero ya lo dijiste. Ya es como una víbora, ¿no? Sí, ya sale y ataca y ya se quedó ahí el daño, ¿sí? Y es como un jarrón que a lo mejor lo quiebras y luego lo levantas y dices, ay, bueno, pues ahorita con ujo lo pego, pero ya quedó la marca, ya quedó, y así quedan muchas veces en los corazones de otras personas las cosas que decimos o que hacemos. Oseas 8:7. Oseas 8:7. El micrófono. Sí. No quieres parar. O sea, 8:7. Perdón, Cari, ¿qué dijiste? Sí. En la cancioncita de Club de la Aventura ya nos sabríamos de veras todos los libros cantaditos, así como las tablas de multiplicar cuando las aprendimos. Oseas 8:7. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrá mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. Aquí vemos el tratar de sobrevivir sin tener en cuenta a Dios, pues provoca nuestra destrucción. Porque cuando buscamos esa seguridad en cosas que no es Dios, quedamos expuestos a muchísimos peligros, ¿sí? No tenemos una seguridad verdadera, como vimos en el caso de este lugar de Edom, ¿no? Que se sentían muy protegidos, muy autosuficientes y finalmente pues son atacados. Y sabemos que lo que sembramos hoy lo vamos a recoger. Tarde que temprano. Y lo que somos hoy, pues sí es lo que sembramos anteriormente. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Sí, qué responsabilidad tan grande, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestros nietos, ¿no? Que sabemos que hay un solo camino recto y ese camino es el camino de Dios, el camino de la vida. ¿Sí? Entonces, así como padres, pues sí, insistir en esa enseñanza de la palabra de Dios para que ayude a nuestros hijos, a nuestros nietos, pues a escoger el buen camino, a tomar decisiones sabias, a prepararlos para que escojan el camino correcto, el camino de Dios. Si de por sí luego sembrándoles se alejan, ahora imagínate si no tienen ninguna enseñanza en lo que cómo van a estar, ¿no? Porque bueno, toda esa transformación sobrenatural
solo viene de Dios. Y esa transformación que Dios hace en nuestras vidas, pues sí, puede cambiar lo que traemos de años de siembra, de mala siembra, digamos. Como decías un poco en tu testimonio, Pati, ¿sí? Todo lo que viví, cómo te marca, ¿no? Entonces, Dios puede cambiar esa cosecha de esa mala siembra que pudiéramos tener. Romanos 2, 9 y 10. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Uh-huh. Y al aceptar a Jesús, empezamos a cosechar lo que Él siembra en nosotros, lo que Él sembró por nosotros. Y podemos empezar a hacer otra buena siembra. Entonces también preguntémonos, a ver, ¿qué estoy sembrando ya? Con Cristo en mi corazón, ¿qué estoy sembrando? Entonces, el siguiente punto es la explicación. La explicación de esa siembra. Gálatas 6:8, te lo leo, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Estamos sembrando todavía para las cosas de la carne, como éramos antes, seguimos haciéndolo, porque solo hay dos campos donde sembrar, la carne y el Espíritu. Y como dice aquí el versículo, de la carne, pues solo se recogerá corrupción. Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas, ándale, ahí deja la marquita en Gálatas porque vamos a estar regresando. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. A estas acercadas, de las cuales os amonesto, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Te acuerdas el estudio que vimos, ¿no? Con vivir en la carne y caer en todas estas cosas, ¿no? Tú dices, ay, no, pero yo homicidio no, borracheras no, pues para nada, ¿no? Pero ¿cuántas veces sí no tenemos esas envidias, esas pleitos, esas iras, esas contiendas, ¿no? Ahí caemos en varias de esas, porque todos tenemos malos deseos, pero no debemos satisfacerlos. Más bien, déjate guiar por el Espíritu Santo en esos momentos y elimínalos, velos eliminando cada vez de tu vida, ¿no? Ahora sí que crucifícalos, déjalos de lado. ¿Sí? Y pues sí, como vimos, la diferencia, ¿verdad? Es vivir en el Espíritu, sembrar para el Espíritu, pues sí se recoge vida eterna. Que lo vemos con el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23, que también no lo sabemos. ¿Verdad? Los que traigo en el corazón. Ándale, los que te acaban de regalar, sí, el fruto del Espíritu. Está precioso ese regalo. Ajá. Paciencia, benignidad, bondad, fe, Gozo, paz, paciencia. Paz. benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No hay ley. Uh-huh. Entonces, ¿quién lo va a leer para leerlo completo? A ver. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ay, sí, ¿verdad? ¿Cuánto de ese fruto estamos mostrando? El fruto del Espíritu es esa obra espontánea del Espíritu Santo que produce en nosotros estas características.
No podemos obtenerla sin su ayuda, ¿eh? Así de que, ay, no, pues yo voy a tomar un curso de paciencia. No, olvídate. No, entonces debemos unir nuestra vida a la de Cristo, conocerlo, amarlo, recordarlo, imitarlo. Entonces así sí podremos mostrar estos frutos del Espíritu. Aquí, en el primero que vemos, amor, estamos realmente amando a Dios como deberíamos y amando a nuestro prójimo, como dice el segundo. Ahí ya, ¿sí? Fallamos. Entonces no estamos experimentando ese fruto del Espíritu en nuestra vida. Porque una persona que manifiesta este fruto del Espíritu en su vida, pues habla mucho mejor, ¿verdad? Y da mucho más testimonio que una persona que nada más quiere cumplir con rituales, ¿sí? Pero que tiene poco amor en su corazón. Y podemos caer nosotros en esta actitud también de nada más, no, pues yo sí soy muy buena gente porque voy cada 8 días a mi estudio de Biblia. Y ahí me quedo, ¿no? Y con eso, no. Es mostrar diario ese fruto que ya lo tenemos, que se note que... Yo me acuerdo, Soco, de ti una vez que llegaste a un estudio, no me acuerdo si era en tu casa o llegaste a otra casa, y que llegaste así que dices, ay, vengo así como llena del Espíritu Santo, ¿sí? Que llegaste así gozosísima, que se te notaba así, dices, qué padre, cómo llegó con tanto entusiasmo, mostrando todos este fruto del Espíritu, ¿no? Y me acuerdo mucho, cada vez que veo eso me acuerdo de ti. Y Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en himnos y en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Me encanta, sí, la palabra de Dios, no nomás que la conozcas, que more en abundancia, no poquito, que more, o sea, que vive en tu corazón, que esté siempre, que empape todas las áreas de tu vida, que controle tu pensamiento, tus palabras, tus acciones, porque lo que piensas es lo que vas a hacer. Y vemos que la gente descontenta, pues es esa gente que siempre ve lo negativo en su vida, como dicen, ¿no? El negrito en el arroz, nada más está viendo lo malo y quejándose, y podemos tener totalmente otra actitud, teniendo esa gratitud, haciendo ese inventario de todo lo que Dios nos ha dado. Todas las bendiciones que recibimos de Él, el hecho de que puedas abrir el ojo y levantarte, ya es una gran bendición. Entonces, haz una lista de esas bendiciones que Dios te ha dado, y de veras que son muchas. Yo me acuerdo que mi hermano una vez me regaló un cuadrito que decía, cuenta tus bendiciones, no tus problemas. Y sí es cierto, ¿no? Y vas a ver que superan tus bendiciones mucho más que lo que puedas tener, incluyendo pues tu familia, las relaciones interpersonales, tus talentos, tus recuerdos, hasta tus posesiones, ¿no? En esa oración de agradecimiento a Dios de todo lo que nos da. Juan 8:31. No tus problemas. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí es una palabra importante, permanecieres. El primer paso de un creyente, pues sí, es creer en Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, ¿sí? Pero aquí es permanecer. Como dice el versículo, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Este es el segundo paso para avanzar en nuestro crecimiento espiritual. La perseverancia. Y no nada más en leer, en obedecer las Escrituras, en mostrar ese
ese fruto del Espíritu que muestre que tenemos una fe verdadera. Y la palabra permanecer sabemos que significa pues persistir, ¿no? Permaneces en algo de continuo, no nada más un día, 2, siempre. Y un verdadero creyente pues sí, se aferra a las enseñanzas de Jesús, las obedece, las pone en práctica en su vida. Como dice el versículo, el que permanece en sus enseñanzas tiene al Padre y al Hijo. Los verdaderos creyentes, los verdaderos discípulos de Jesús, pues son aprendices y somos seguidores fieles. Y la cosecha del creyente, pues como vimos en el versículo, es la vida eterna, que no solo se refiere a duración, sino a calidad. Y esto empieza desde el momento en que tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Y cualquier pecado que tengamos, pues baja esa calidad, corrompe nuestra siembra y muchas veces hasta nos quita el gozo de Dios, trayendo así como indiferencia a las cosas de Él. Y podemos llegar a estar peor que un incrédulo. Y vemos lo que David dice en el Salmo 51:12, lo que David le dice a Dios, le pide a Dios cuando ha cometido el pecado con Betsabé. ¿Te acuerdas de ese pecado? Que le gusta a Betsabé, ay, pues tráiganmela, y se acuesta con ella, y luego tiene un hijo, ¿y qué hace? Pues no nada más manda poner al frente de la batalla a Urías, ¿verdad? Para que se lo echen y no se dé cuenta. No hay evidencia. Ajá. Sí. Salmo 51:12. ¿Tú lo lees, Pati? Sí. No. Está esperando. Ah, perdón. ¿A quién le toca? A mí. Perdón. Está esperando a Pati. Ok. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aquí le está pidiendo, vuélveme el gozo. Y cuando cometemos pecado, nos pasa que sabemos que hicimos mal. Y sí perdemos ese gozo. Entonces, como David, ¿no? Que volvamos a tener ese gozo en Cristo, ¿sí? Porque alguna vez te has de haber sentido así como media estancada en tu fe, ¿no? Como si hicieras todo así nada más como por costumbre o como por obligación. O a veces sentimos que algún pecado ha hecho así como una brecha entre Dios y nosotros, que nos parece como más distante Dios, ¿no? Así como se sentía David, que vimos, ¿no? Cuando había pecado con Betsabé. Y en esta oración le suplica, vuélveme el gozo de tu salvación, ¿sí? O sea, porque Dios quiere que estemos cerca de Él y que experimentemos esa vida plena que Él nos da. Y cuando tenemos una falta, un pecado, y no se lo confesamos a Dios, así como que pensamos, no, yo creo que no se dio cuenta. Como que a lo mejor estaba distraído, ocupado en tantas cosas que hay, pero no se dio cuenta. Y eso te aleja, te separa de Dios, te hace que se enfríe tu corazón. Entonces, pues confiesa el pecado. Yo siento como si Dios estuviera diciendo, a ver, ¿a qué horas esta me va a decir lo que hizo? ¿No? Porque Él sabe perfectamente, Él conoce nuestro corazón. Entonces está así como esperando, a ver a qué horas se convencen que me tiene que decir, ¿no? Entonces confesemos nuestras faltas paguemos también las consecuencias, ¿verdad? Muchas veces a las cosas que hacemos, como pasó con David. Y ya cuando confesamos nuestro pecado, pues sí volvemos a tener esa alegría de volver a estar bien con Dios, estar en comunión con Él, ¿no? Y el otro punto, la exhortación. ¿A qué se nos exhorta, no? La exhortación que se nos hace. En Gálatas 6:9, que dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Entonces, no nos cansemos de hacer bien, porque nos puede pasar que a lo mejor nos desalentemos, que continuamente tú estás pues haciendo bien con alguien o compartiéndole o algo y no ves resultados.
no nada más no ves agradecimiento, sino que no ves resultados positivos, ¿no? Y puede pasar que te desanimes. Y aquí vemos cómo Pablo desafió a los Gálatas y a nosotros también nos desafía a seguir haciendo el bien, a seguir compartiendo y a confiar en que a su debido tiempo cosecharemos. Tendremos una buena cosecha. No sé si te ha pasado, pero yo creo que sí, ¿no? Que a lo mejor tienes en la mira a alguien que le estás constantemente compartiendo y la ves que no hay respuesta y no te hace caso y a lo mejor hasta grosera es esta persona contigo, ajá, y te saca la vuelta, pero no nos cansemos de estar sembrando en esa tierrita, ¿no? Que a veces está así muy dura. Uh-huh. Sabemos que cuando un campesino siembra, pues no inmediatamente ve la cosecha, ¿verdad? Toma su tiempo en aparecer, pero tengamos la misma paciencia que tiene un campesino, que siembra y sabe que vendrá la cosecha. Y tampoco es que siembre y diga, ay, pues hay que se quede y a ver cuándo. No, está al pendiente y ve que no vaya a caer una plaga y está viendo que tenga la suficiente agua y las características que tenga que tener para que dé un buen fruto, ¿no? Entonces sí, la paciencia del fruto del Espíritu se desarrolla para esperar un buen resultado, una buena cosecha. Primera de Corintios 15:58. ¿15 qué? 15:58. Uh-huh. Espérenme. 56, 58. Así dice. Así que, hermanos míos, amados, están firmes y constantes, creciendo en obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, ¿sí? No es de que, ay, pues ya, no. Siempre lo que hacemos va a tener un resultado. Entonces no nos volvamos indiferentes porque no vemos ningún resultado. No, ya fulanito, ya es caso perdido, ya déjalo, ya no. No, sigamos. Y no dejemos que el desaliento frente a una falta de resultados nos impida seguir trabajando con entusiasmo para el Señor, ¿sí? En cada oportunidad que se nos presente, porque finalmente veremos esa cosecha. Uh-huh. Pero pasa también que con frecuencia no es que nos desanimemos, que ni siquiera hacemos nada, que nos da pereza, ¿sí? Que ni siquiera queremos sembrar, dejar una semillita por ahí. Ay, no, qué flojera, me va a rechazar, ay, no, y no hacemos nada, y es esa pereza. Segunda de Juan 8. Casi hasta el último. Sí, las cartas de Juan, que están antes de Apocalipsis. Sí. Segunda de Juan 8. No el Evangelio de Juan, las cartas de Juan. Segunda. Segunda de Juan 8. No lo encuentro. Estoy aquí, no, estoy bien. Pero estás en primera. Vete a la segunda. Ahí estás. En el 8, ahí está, ya te la pasaste. Sí, ya me lo pasé. El 8. Es nada más un capítulo, por eso nada más se dice el versículo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Ese galardón al que se está refiriendo no es tu salvación, porque esa ya la tienes, sino esa recompensa por servir a Dios con fidelidad. Tenemos esa recompensa completa y se nos exhorta a continuar sin desmayar, como lo hizo Pablo. Segunda de Corintios 4, 7 y 8. Pati, el micro.
Segunda de Corintios 4, versículos 7 y 8. Después de Juan, de los Evangelios. Segunda de Corintios. Hechos, Romanos y Corintios. ¿Sí? 2. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 4. 4, 7 y 8. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Nosotros somos esos vasos de barro, ¿sí? Dios nos usa para difundir su palabra, para difundir el Evangelio. Y nos da el poder para llevar a cabo su obra. Ese poder que sabemos que no es nuestro, es de Él. Y que debería evitar en nosotros que sintiéramos cierto orgullo por hacerlo, ¿no? Sino motivarnos a ese contacto que debemos tener diario con Dios, que es nuestra fuente de poder, tener ese tiempo devocional con Dios, ese tiempo que tenemos personal en oración y con la lectura de la palabra, para no quedarnos nada más en el monólogo de que yo le pido, ¿verdad?, como si fuera la lista del súper, y yo hablo y no voy a la palabra para saber qué me quiere decir Dios en ese momento, ¿no? Aquí Pablo nos recuerda que aunque nos parezca muchas veces que estamos así como al límite de nuestras fuerzas, como que ya no podemos, pero nunca estaremos al límite de nuestra esperanza, de la esperanza que tenemos en Cristo, ¿no? Porque sabemos que Él nunca nos abandona. Entonces, pues así como dice el versículo, ¿no? Que aunque estemos atribulados, no estamos angustiados, en apuros, pero no desesperados. Todos esos riesgos y humillaciones y pruebas que podamos experimentar, pues sí son oportunidades para que mostremos a Cristo en nuestra vida. Cómo salimos adelante, no porque nosotras seamos muy buenasas, sino porque Cristo está en nuestra vida y tenemos esa victoria. Entonces, a ver, vemos cómo le fue a Pablo, ¿no? Y tú podrías decir, ay, yo podría llevar ese sufrimiento que tuvo Pablo y esa oposición y seguir predicando, porque Pablo encarcelado, golpeado, bueno, sabemos todo lo que le pasó, pero lo vemos que él nunca pierde su gozo. Y como aún estando en la cárcel, él sigue compartiendo, ¿no? Entonces, así que tengamos nosotros también esa misma fuerza para hacer lo que debemos hacer. Porque a veces ese desaliento que sentimos porque nos critican o porque nos calumnian, ¿verdad?, nos pueden hacer perder el querer seguir hablando de Cristo. Pablo cosechó, ¿verdad? Segunda de Timoteo, fíjate lo que dice Pablo en segunda de Timoteo 4, 7 y 8, ya casi a medida que se acercaba el final de su vida. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. Te toca. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. ¿Yo? He peleado a la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por los demás me está guardando la corona de justicia, a la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sí, a medida que se le acercaba ya la muerte, ¿verdad?, Pablo estaba seguro que había sido fiel a su llamado, ¿sí? Y enfrentaba la muerte con calma. Y compartes tú esa misma esperanza que tenía Pablo de que estarás con Cristo en el cielo. Y aquí me encanta lo que dice el versículo al final, ¿no? La cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Esa buena noticia, ¿verdad?, que es la recompensa que tendremos, esa recompensa celestial,
no solo los gigantes de la fe, como Pablo, como Pedro, no, todos aquellos que han abierto su corazón a Cristo, todos aquellos que esperan esa segunda venida de Cristo, ¿sí? Entonces, al igual que Pablo, pues sí, los creyentes podemos enfrentar desánimo, persecución, muerte no, ¿verdad? Como no creo que nos maten por llevar nuestra Biblia o por compartir, pero sabemos que sí tendremos nuestra recompensa en el cielo, estar con Cristo. Y por último, pues la aplicación. ¿Cómo lo vamos a aplicar? En Gálatas 6:10, que dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Porque las oportunidades las tenemos, muchas veces las dejamos pasar. Tenemos esa oportunidad de servir, pues por poco tiempo, porque no sabemos hasta cuándo estemos aquí, en la tierra. Entonces no desaprovechemos, como dice el versículo, haciendo bien a otros, principalmente en el terreno espiritual, para que todos aquellos incrédulos, aquella gente que no conoce de Cristo, que tú estás viendo que dice, si tan solo abriera su corazón a Cristo, bueno, tendría otra manera de vivir, ¿no? Primera de Pedro 2:15. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Como libres? Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ajá, y como dice, ¿no? Hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos, o sea, que se le cierre la boca a los necios que encuentran motivos para hablar en contra de Dios, en contra de Cristo, o criticar a los creyentes, ¿sí? Y aquí, como dice el versículo, ¿no? También, no teniendo esa libertad para hacer lo que tú quieras, sino como siervos de Dios, para servir a Dios. En Hechos 5:29, que dice, ¿no? Nos dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién estás obedeciendo? Y también, por último, dice, para que también hagamos el bien, particularmente a nuestros hermanos en la fe, a los cristianos. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón tenemos ese nuevo nacimiento, ese resucitar, digamos, de nuestra antigua naturaleza a esa vida espiritual que ahora tenemos, ¿no? Y ese amor que mostramos a otros, pues sí, es una prueba segura de que has tenido ese nuevo nacimiento, que ahora tienes a Cristo en tu corazón. Si no, pues seguimos igual que antes, en esa oscuridad en la que vivíamos, ¿sí? Ese amor a Dios y a los prójimos. Y el último versículo que leemos es también Primera de Juan, pero capítulo 4 y versículo 20 y 21. Falta el 3:14. Ay, perdón, Primera de Juan 3:14, sí. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y Primera de Juan 4, y esa manera en que amamos a otros, pues sí, es una manera de predicar, y de cosechar para el Señor. Primera de Juan 4, 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos ese mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Porque nos es bien fácil decir que amamos a Dios y lo único que hacemos es ir a un estudio de Biblia, ¿no? Y ya, ahí nos quedamos. Pero la verdadera prueba de ese amor por Dios tiene que ver
en la manera en que estamos tratando a otras personas, ¿no? No nada más a las personas cercanas a nosotros, a nuestros familiares, a nuestros hermanos en Cristo. No podemos amar a Dios verdaderamente si no amamos a los que fueron creados a la imagen de Dios, ¿verdad? Entonces, sí, como vimos, creo que en el estudio de discipulado, ¿no? Que vimos ese amor al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? No nada más todos, ¿sí? Entonces, y en este versículo de este capítulo 4 de Primera de Juan, pues sí, resume todo esto, ¿no? De que no puedes amar a Dios sin amar primero a tu hermano en la fe. Y a todos. Una afirmación de amor de Dios es engañosa si no va acompañada de amor sincero a los demás. No nada más que nos pongamos la mascarita de que, ay, sí, por dentro estamos, no, y esto me corre. No, es de veras, Dios ya puso ese amor en nuestro corazón. ¿Sí? Dios nos mostró ese amor en dando a su Hijo para pagar por nuestras faltas. Entonces, ¿cómo es posible que no podamos nosotros mostrar ese mismo amor que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, pues este es el estudio, chicas, de Sembrando y Cosechando. Voy a orar y pues, amado Señor nuestro, a ti te honramos y te damos toda la gloria que tú mereces. Y gracias, Padre, por hacernos ver que todo lo que sembramos en esta vida, recogeremos la cosecha. Y queremos siempre sembrar tu palabra en todas las personas con las que nos atravesamos diariamente, Señor. Que nuestra manera de amar a otros realmente demuestre que tú has transformado nuestros corazones y has puesto ese amor en nosotros, ese fruto del Espíritu, para que demos muestra de tu gran amor y podamos compartir a quienes no te conocen. Y también, Padre, pues sostener a quienes ya te conocen y sigan creciendo espiritualmente. Gracias, Padre, te damos por todo lo que permites en nuestra vida, que hace que nos acerquemos más a ti, que confiemos más en ti y que aumentemos nuestra fe. Gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.